alkatea ikasle hoia, ikasle hoia, bueno, haurekin berria, baina, eta, bueno, hori historiare, horren dela bipurtu, edo, bai, egun hauetan, haurreskuntza, lehenengo pisuan, eta, hau da zirena, polita, eta itxasuan dago, eta ze ondo margotzen duen etxea. Ze polita. A ver. Eta hori zer da? Eso que es para usar con sangre irakaslea jakiteko nola izena duten, Uda oso luzea da, Demora guztiak. Sailburu naizenetik, hau da ikasturte hasierako ekitaldian parte hartzen dudan 6. urtea. Eta onartzen dizuet, beti egiten zaidala berezia uda pasa ondoren kurtso berriaren aurkezpenean parte hartzea. Eta beti bezala, aurten ere eskertzen dut nire lankideen presentzia hemen, nirekin. Maite Alonso, Hezkuntza Sailburu ordea, Jorge Arebalo, Lanbide Heziketako Sailburu ordea, eta baita Gema González de Txabarri, Gipuzkoako Hezkuntza Delegatua ere, eta saileko zuzendariak. Eskerrik asko guztioi ikasturte berria prestatzen egin duzuen lan gogorragatik. Eta eskerrik asko baita ere Maria Jesus Menari, ikasbide ikastolako zuzendariari eta bere lantaldeari gaurko ekitaldia antolatzeko eskainitako laguntza guztiagatik. Beraz, guztion lanari esker, oporretatik bueltan dena dago prest, erronka berri bati hasiera emateko. Ikasleak lagunekin egoteko gogoz eta gauza berriak ikasteko ardurarekin etorri dira. Eta irakasleak ikasle horien formazioan ezinbesteko lana egiteko prest daude jada. Inolako zalantzari gabe, ikasle horiei, haur eta gazte horiei, zor diegu gure esfortzu eta alegina. Erronka handia dugu beste behin ere eta prest gaude horretarako. Helburu horretan, talde bikaina osatzen dugu zuzendaritza taldeek, irakasleek, administrazioko lankideek eta baita familiek ere. Denok bilatzen dugu helburu berbera. Ante el inicio de un nuevo curso escolar, es fundamental la implicación de toda la comunidad educativa. El profesorado, las direcciones, el personal administrativo y las familias buscan lo mismo, ofrecer al alumnado la mejor educación posible. Entre todos debemos dotarles de las herramientas necesarias para que avancen en su trayectoria académica, ayudando especialmente a quienes más lo necesitan. Tenemos un sistema educativo equitativo, donde todos y todas van a encontrar su espacio. La suma de todo nuestro alumnado nos hace fuertes. A partir de hoy, vuestro trabajo se va a centrar en educar y en formar a un total de 374.957 alumnos y alumnas. Son datos recogidos en la prematrícula. La información, las cifras que voy a mencionar a continuación, aparecen en el dossier de prensa que se os ha facilitado. Esos casi 375.000 alumnos representan, con respecto al curso anterior, un ligerísimo incremento del 0,03%. La cifra ha aumentado en el conjunto del sistema educativo en 109 personas. Analizando ese dato por franjas de edad, vemos como en la etapa de 0-2 años se ha producido un descenso del 2,95%. Y en la etapa de 3 a 5 años también se ha producido un descenso, en este caso del 2,34%. Es un hecho que ya preveíamos. En la gráfica que os hemos facilitado se ve que la tasa de natalidad está descendiendo y eso tiene, lógicamente, un reflejo directo en las matriculaciones.
Hezkuntza sareei dagokienez, gauzek oso parekatuta jarraitzen dute. Familien 50,6% ikastetxe publikoak aukeratzen dituzte, eta gainontzeko 49,4% kontzertatua edo pribatua. La elección por parte de las familias de las redes educativas se mantienen similares a otros años. Algo más de la mitad, el 50,6%, se decantan por la pública y el 49,4% por la concertada o privada. En cuanto a los modelos lingüísticos, se mantiene la tendencia de los últimos años. Para analizar la evolución de los modelos lingüísticos es necesario que nos fijemos en la elección de las familias que acceden por primera vez al sistema educativo. Ahí, en la franja de 3 a 5 años, vemos que el modelo D es el mayoritario y que sigue creciendo. Sube 8 décimas y se sitúa en el 79,7%. El modelo B es el elegido por el 16,7%. Y el modelo A, por su parte, ha bajado 2 décimas. Es la opción lingüística elegida por el 3,6% de las familias. Bistan geratzen da, familien gehiengo zabal batek D ereduaren aldeko apustua egiten duela. Ikasle berrien ia 80%ik D eredua aukeratzen dute. B eredua 16,7%, eta A eredua familien 3,6%. Beraz, azken urteetako tendentzia mantendu egiten da. Hoiek dira zifrak. Hori da ikasturte berria hastear diren ikasleek Euskadiko ikastetxe sarean uzten diguten argazkia. Eta ikasle guzti hauei esker, esan bezala, eta hauei ahalik eta baliabide egokienak eskaini behar dizkiegu. Las infraestructuras educativas juegan un papel importante a la hora de impulsar una enseñanza de calidad. Siguiendo nuestro plan de infraestructuras educativas, este curso van a entrar en funcionamiento nuevos edificios, nuevos centros educativos o ampliaciones importantes llevadas a cabo durante los últimos meses. En concreto, estos días se van a estrenar, entre otros, el nuevo Instituto Zabalgana de Gasteiz, el Instituto Pagasarribide de Bilbo, el nuevo Centro de Formación Profesional Miguel Altuna de Vergara, o las ampliaciones del IES San Adrián de Bilbao y del Centro de Infantil y Primaria Elortza de Urduliz. Todas estas acciones vienen recogidas en el Plan de Infraestructuras 2014-2018 y aprovecho para adelantarles que ya estamos trabajando en el nuevo plan, que presentaremos a lo largo de los próximos meses. Esandako hauek dira beraz gaurtik aurrera ateak irekiko dituzten ikastetxe eta instituto berriak. Azpiegitura egokiak ezinbestekoak dira gure ikaslentzat, baina beste baliabide batzuk ere ezinbestekoak dira gure hezkuntza sisteman, ikasle guztiek behar bezalako hezkuntza jaso dezaten. Gure gizarteak ikasketa beken aldeko apustu garbia egiten du, eta bide horretatik jarraituko dugu. Gure beka sistemaz harro egon gaitezke. Aurtengo kurtsoan ere, bekaren bat jasotzeko eskubidea duten familia guztiek jasoko dute diru laguntza. Guztira, 55 milioi euro bideratu ditugu beketarako. Para este nuevo curso, y en línea con las políticas llevadas a cabo durante los últimos años, hemos destinado 55 millones de euros para becas no universitarias, aunque es importante señalar que esa cantidad se verá incrementada si fuera necesario. Quiero destacar que todas las familias que cumplan los requisitos establecidos van a disponer de su ayuda económica al margen del presupuesto asignado para las becas. Creo sinceramente que nuestro sistema de ayudas es uno de los pilares esenciales de una educación de calidad y para todos. Como dato, señalar que el curso pasado más de 127.000 alumnos y alumnas fueron becados y que en total se concedieron casi 190.000 becas. Además, vamos a seguir trabajando para mejorar la gestión de las becas, para facilitar a las familias su solicitud y para que las familias reciban la ayuda en los primeros meses del curso. Todos estos elementos que he mencionado, las infraestructuras, las ayudas económicas, el compromiso de no dejar a nadie atrás, son parte de la educación que hemos construido a lo largo de los años. Es el sistema educativo del que se ha dotado nuestro país y es, por tanto, patrimonio de todas y de todos. Siendo eso así, nos corresponde a todos cuidarlo y actualizarlo cuando corresponde. En ese sentido, este curso que arranca hoy debe ser, una vez más, testigo del trabajo en común. Ya saben que durante el curso pasado
agentes educativos, sociales y el Gobierno vasco colaboramos en la elaboración de un documento que acercara posturas, con visiones críticas y discrepantes, pero con la intención de crear un documento básico que recogiera una base compartida mayoritariamente sobre la educación que queremos en Euskadi para los próximos años. Dakizuenez, lan hori iazko ikasturtean burutu genuen. Eskola Kontseiluaren bermea jaso du eta dagoeneko legebiltzarrean dago. Horrela bada, hartutako konpromisoa bete dugu. Eta orain, gobernuagaren heinean, legebiltzarrak proposaturiko ekimenetan lan egiteko, parte hartzeko eta ekarpenak egiteko prest jarraitzen dugu. Izan ere, guztion ikuspegiarekin eta ekarpenekin jarraitu behar dugu gure hezkuntza sistema hobetzen. Como sabéis, ese trabajo ya lo realizamos el curso pasado y cuenta con el aval del Consejo Escolar y ya se encuentra en el Parlamento Vasco. Ahora seguimos estando dispuestos como Gobierno a trabajar, aportar y participar en las iniciativas que en ese sentido quiera proponer el Parlamento Vasco. Es un trabajo de mejora continua. Es un reto colectivo, un reto de país. Ese objetivo ha sido precisamente el que nos ha permitido en los últimos meses impulsar para este curso una serie de mejoras en el ámbito educativo y también laboral, acordadas con los representantes sindicales. Mejoras en las aulas y en las condiciones laborales de nuestro profesorado que van a redundar directamente en beneficio del alumnado. En ese sentido, y en relación a un asunto que nos preocupa, como es la interinidad del profesorado, vamos a seguir convocando OPEs cada año, tal y como me comprometí al inicio de legislatura. Tras la OPE de secundaria y formación profesional celebrada este pasado verano, durante este curso convocaremos una nueva OPE para maestros y maestras de educación infantil y primaria. La cifra exacta la conoceremos a finales de año, aunque como ya he señalado en más de una ocasión, a lo largo de esta legislatura vamos a ofertar el número máximo de plazas que nos permita la normativa en vigor. La estabilidad del profesorado es uno de nuestros principales objetivos. Jar gaitezen ikasturte berriari begira. Hezkuntza, pedagogia eta bizikidetzaren ikuspuntutik, ikasturte honek ere aukera berria eskaintzen digu aurrera egiten jarraitzeko gure eduki eta hezkuntza programen eguneratzean eta hobekuntzan. Gogoan izango duzue, iazko ikasturte hasieran irakurketa plana eta bizikasi, eskola jasarpenaren aurkako plana, abian jarriko genitula iragarri nuela. Bi ekimen horiek dagoeneko errealitate dira, eta ikasturte honetan plan horiek implementatuz jarraituko dute. Eta orain, ikasturte honetan beste helburu batzuetan jarriko dugu gure begirada. De cara a los próximos meses, de entre las diferentes acciones que vamos a llevar a cabo, me gustaría mencionar algunas de ellas. Con el objetivo de situar la convivencia positiva como eje vertebrador de las políticas y programas educativos, desde el Departamento de Educación llevamos ya un tiempo trabajando en un estudio sobre la escolarización del alumnado de origen extranjero en el sistema educativo vasco. El estudio lo vamos a presentar en breve. Hablamos de un asunto que ha cobrado protagonismo de un tiempo a esta parte, pero que está incluido en el compromiso del Departamento en relación a la educación inclusiva y la atención a la diversidad y sobre el que ya veníamos trabajando. La creciente inmigración de origen extranjero en nuestro territorio tiene su reflejo en el sistema educativo vasco. La comunidad, las escuelas y la administración deben adecuar la respuesta a las necesidades de cada momento a través de políticas y prácticas educativas. Para ello, se hace necesario entender mejor la incidencia del fenómeno de la inmigración en el sistema escolar e identificar los retos y las intervenciones que permitan promover las oportunidades para el éxito educativo. El estudio realizado nos va a permitir identificar una serie de prioridades que se presentan en nuestra cada vez más diversa y plural escuela. Unas acciones complementarias a las que ya se están desarrollando para seguir trabajando en favor de la escuela inclusiva. Este estudio propone una serie de acciones concretas que, junto con las recogidas en el segundo plan de atención al alumnado inmigrante, nos deben servir para seguir avanzando. Como les digo, el estudio lo vamos a presentar en el primer tramo de este curso escolar. En ese mismo compromiso, trabajando igualmente por la cohesión social, también estamos elaborando el segundo plan para la coeducación, educar en la igualdad y en la prevención de la violencia de género en el sistema educativo. Un tema fundamental dentro de las políticas que impulsamos desde el Departamento. Hezkuntza Sailak garatuko duen beste ekintzetako bat,
gure ikasleetako batzuek dituzten gaitasun handiei loturikoa da. Jakina denez, ikasgeletan lanean ari diren hezkuntza profesional batzuen zeregina da arreta berezia behar duten ikasleak identifikatzea, ikasteko zailtasun handiagok izan ditzaketelako. Baina era berean, importantea da ikasteko berezko gaitasuna dutenak identifikatzea eta hauei laguntzea ere. Helburu horrekin, ikasturte honetan zehar gaitasun handikoentzako plana aurkeztuko dugu. Gaitasun horiek, hainbat arinen antzematea da helburua, esku hartzea ere egokia eta albait azkarrena izan dadin. Como ya es sabido, profesionales de la educación trabajan en las aulas para identificar al alumnado que requiere de una atención especial porque quizá tiene mayores dificultades para el aprendizaje. Pero es igualmente importante identificar y ayudar a quienes disponen de una facilidad natural para el aprendizaje. Por ese motivo, a lo largo de este curso, vamos a presentar un plan de altas capacidades. Pretendemos con ello detectar estas capacidades lo antes posible, para poder intervenir adecuadamente cuanto antes. Es necesario incidir ante el ámbito educativo y ante la sociedad de la necesidad de una mayor intervención con este alumnado. Debemos identificar todos los casos para así poder ayudarles de una manera más directa y eficaz. Ikasturte honetan gainera, digitalizazio plan ere aurkeztuko dugu. Teknologiak une oro jarraipena eskatzen du, eta etengabe egin ohi ditugun eguneraketekin jarraitzea. Ildo horretako gure estrategia guztia ikasgeletan isla izango duen plan batean jasoko da. Beste behin, STEAM estrategiari aitortzen diogun garrantziare azpimarratu nahi nuke. Aurreko ikasturte amaieran aurkeztu genuen eta orain ikasleak zientzietara, matematikara, teknologiara, erakartzeko lanean jarraitzeko ordua da. Guztia, humanitateen bidez eta hainbat ekintza tarteko. Ikasleak arlo hoietara hurbiltzea dagakoa, eta neskak bereziki. Euren formazioa akademikoari zein norabide eman nahi dioten erabakitzen duten garaian, informazio eta ezagutza ahalik eta zabalena izan dezaten. Agerikoa da, aipatu ditudan ekintza hauek, eta ikasturtean zehar garatuko diren gainerako ekimenek, irakasleen inplikazio zuzena eta konplizitatea beharrezkoa dutela. Bide batez, esan dezadan, irakasleak gero eta modu zuzenagoan ari direla inplikatzen ikastetxetako kudeaketan. Alde horretatik, azpimarratu nahi dut, gaur hasten den ikasturte honetan, ikastetxe publikoen 72an zuzendaritzaren ardura hartuko duten taldeak, ikastetxeko bertako hezkuntza profesionalen ekimenez sortu direla. Las acciones mencionadas requieren de sin duda la implicación del profesorado. En este sentido, quiero señalar que en el curso que arranca hoy, el 62% de los equipos directivos de los centros educativos públicos se han conformado por iniciativa propia de los profesionales de la educación y tras haber presentado un proyecto de dirección para el centro correspondiente. Es el porcentaje más alto jamás conseguido, y eso pone a las claras la voluntad de nuestro profesorado en implicarse en una mejora continua de nuestra educación. Les agradezco a todos ellos el paso adelante que han dado. Paso ahora a la formación profesional. Una FP que arranca el curso estrenando una ley. Como saben, el pasado mes de junio, el Parlamento aprobaba la primera ley vasca de formación profesional. Y con esa herramienta vamos a poder afrontar con mayores garantías los cambios y transformaciones necesarias para adecuarnos a los nuevos tiempos. Este curso, como se ve en los datos de prematrícula, hay un aumento del 1,38%, superando los 41.000 alumnos y alumnas. El incremento es importante, sobre todo porque, en teoría, al final de la crisis y el aumento de la oferta laboral podría haber generado justo lo contrario, un descenso en la matriculación. La falta de trabajo de los últimos años había generado un aumento del alumnado, pero ahora, tras la crisis, no se está produciendo un descenso, y eso es bueno. Estamos muy contentos de que la formación profesional consolide estas cifras. En relación a la elección de los modelos lingüísticos, cabe destacar un aumento de las enseñanzas en euskera. El modelo D ha subido 6 décimas, hasta el 20,6%. Y también el modelo B ha crecido en 2,5 puntos. En total, la formación en euskera ha crecido un 10% este curso en la formación profesional. Vamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado. Mirando los próximos meses, en la formación profesional y tras haberse aprobado la ley,
Nuestro próximo reto pasa por aprobar el 5º Plan Vasco de Formación Profesional. Seguimos desplegando las novedades que recogía el 4º plan, pero toca, una vez más, adelantarse a las necesidades que ya nos está planteando el desarrollo de la 4ª revolución industrial. Antes de que finalice este año, vamos a presentar el 5º plan, que, entre otros elementos, pondrá el acento en el desarrollo generalizado en metodologías de aprendizaje, metodologías sin duda necesarias para dar las competencias que el alumnado necesita. Hablamos de iniciativas para adecuar la formación a las necesidades reales, a las necesidades del mundo empresarial. Para ello nos apoyaremos, entre otros elementos, en las nuevas metodologías y en una nueva organización de los centros de formación profesional. Entre todos debemos lograr que nuestro tejido productivo sea competitivo, que el alumnado logre la mejor formación posible y que en ese objetivo se impliquen también las empresas como lo vienen haciendo hasta ahora. Eta amaitzera noa, labur bada ere, ikasturte honetan garatuko ditugun ekintzetako batzuk azaldu dizkizuet. Gehiago ere izango dira, eta guztietan izango da beharrezkoa hezkuntza komunitate guztiaren implikazioa. Ziur naiz, guztion ekarpenekin gure hezkuntza sistemak hobera egiten jarraituko duela, eta horrela jarraituko dugu ere. Eskerrik asko. Bai, esan duzuna, inmigranten inguruko, badakigu, batez ere azkeneko, izango nuke urteak ere, baina baita batez ere azkeneko hilabetetan, ikusten dugu, nola handitzen ari da, edo nola etortzen diren kanpotik gero eta pertsona gehiago, eta baita horiek ere ikasleak, ez? Orduan guk ikusten dugu nola sistema aldatzen ari den, eta hori eragina daukala gure hezkuntza sisteman. Orduan gure kezka horrekin burutu dugu informe bat, txosten bat, pizka bat ondo aztertzeko zer eragina duen, nola dagoen gure hezkuntza sistema, eta horren arabera pentsatzeko zelako neurri berriak aurkeztu dezakegun. Orduan gure idea da, urrengo hilabete honetan edo urrengoan aurkeztea txosten hori, eta zelako neurri berriak martxan jarriko ditugu. Zergatik badaude, indarrean, bigarren planarekin jarri genitun zenbait neurri martxan, eta orain ikusten dugu igual behar dugula egokitu eta beste neurri berriak martxan jarri. Eta hori izango da, horretaz egon gara azkeneko hilabetetan, eta horretaz laster emango dugu berria. Bigarrena esan didazu, lan eskaintza publikoarena, gure konpromiso izan zen legealdiaren hasieran urtero aterako genuela lan eskaintza bat, eta datorren urtean berriz aterako dugu maisu eta maestrantzat, aurten izan dira lanbide heziketako eta bigarren hezkuntzakoak, eta orduan datorre urte bukaeren ikusiko dugu zenbat diren, zeratik hori oraindik ez dakigu, baina hori zabalduko dugula. Eta azkenekoa, mugikorra, momentuz guk ez dugu ezer erabaki, badakigu, Frantzian zenbait neurri hartzen ari dira, baina ez bakarriko lakoak, beste batzuk ere, baina hemen momentuz, normalien horiek izaten dira ikastetxetan, bakoitza bere proiektuaren arabera eta bere normatibaren arabera, OMR-ek ezartzen duen normatibaren arabera, nola kudeatu mugikorrean edukitzea bai ala ez, eta zen momentutan, ikaslei, eta baina hori da, gehiago izaten da, ikastetxe bakoitzaren antolamenduan zelako erabakiak hartzen duten. Con la ministra ya antes de las vacaciones de verano, por así decirlo, ya tuve una conversación y nos emplazamos para que ahora en septiembre pudiéramos cerrar una fecha, porque teníamos las dos intereses de tratar en un encuentro bilateral, pudiéramos tratar temas de interés, y desde luego además ella conociendo también cómo conoce nuestro sistema educativo, y ya justo esta misma semana he vuelto a hablar con ella personalmente y ya hemos cerrado una fecha, la puedo decir porque ya he hablado con ella, es el 8 de octubre, nos encontraremos. Y los temas, aparte de hacer una revisión de la situación del sistema educativo y sobre todo las implicaciones de la LOMCE, otra serie de temas que realmente nos preocupan, como el hecho de
los recursos que se nos han ido planteando en nuestro sistema de becas, que en más de 30 años no los habíamos tenido y que con el gobierno anterior pues fueron recurridos. Entonces es una de las preocupaciones principales que tenemos y bueno, distintos temas que podamos poner encima de la mesa de cómo mejorar nuestro sistema educativo. Diciendo que usted apoyaba un alarde machista o algo así. Bueno, sí, me ha llegado que a través de las distintas redes sociales está habiendo información en este sentido. Yo aquí únicamente tengo que indicar que se trata de un tema privado, un tema familiar y que, pues bueno, no voy a hacer ningún comentario al respecto. Bai. Bai, guk aztertu genuen, beti aztertzen dugun bezala, eta epaiketa guztietan begiratu dugu, eta azkenean, badakigu ere, gainera, esaminak, bere kideak nolabait esate baterako jartzen dutela. Temario hor dago, kideak jartzen dute etxamina eta zuzentzen dute, eta zuzenketa ondo dago. Zer gertatuko da plaza horiekin? Urrengo eskaintza publikoan aterako direla. Berriz gehituko dira urreko eskaintza publikoan. Aurten ez da izango, zeren aurten aterako dira maisu eta maistrena, baina urrengoan bai. Pues besterik ez baldin badago, eskerrik asko denoi, eta berzelako kurtsoa daukagun, espero dugu onena izatea.